Dejar el cristianismo para seguir a Jesús. Parte 1. Capítulo 1. Diagnóstico. El cristianismo del Nuevo Testamento era la verdad, pero sagaz y pícaramente, el hombre inventó un nuevo tipo de cristianismo. Escribió el filósofo danés Søren Kierkegaard hace casi ya 200 años. ¿Qué configuración tiene hoy ese nuevo tipo de cristianismo que inventamos? Cabe aclarar que esta imagen que pretendo plasmar podría ser más amplia. En esta introducción, quiero describir aquello que yo mismo pude observar en mi medio, mayoritariamente el cristianismo evangélico en Argentina, y no es fruto de la exploración de otras dinámicas. Mi intención no es ser exhaustivo, sino ilustrativo, ser capaz de brindar una descripción que pueda dar una impresión general que sirva como contraste. Desde mi punto de vista, el cristianismo que hoy se deja ver pone su foco esencialmente en no pecar. Promueve una vida ordenada, ajustada a aquello que no se debe hacer. Y esto, aunque no tiene nada de reprochable, termina confundiendo el lugar donde recae el acento. Detrás de esa observancia de lo que no se debe hacer, se suele echar mano de la ley y se pierde contacto con el espíritu del mensaje. Así, el cristianismo termina convirtiéndose en un conjunto de reglas a seguir o de principios a asimilar. En relación al ser humano, tiene una mirada de la persona marcadamente dualista. Mientras que lo que importa es el espíritu, el cuerpo es un envase prescindible. Por eso, se suele mirar con desconfianza el yoga, la meditación o las prácticas como el mindfulness. Si algo relacionado con lo religioso involucra el cuerpo, se percibe como extraño, desconocido y hasta peligroso. En el plano de lo mental, el panorama no es muy diferente. El diálogo con la psicología se vive también con cierta inquietud y es tratada a menudo con simplismo. En resumidas cuentas, toda idea que aparezca por fuera del plano de la fe suele verse como amenazante, quizá porque subyace la idea de que la Biblia responde a todas las necesidades invisibles del ser humano. Así, la psicología, la sociología y la filosofía son observadas como contrapuestas e incluso enemigas de su mensaje. Bajo ese esquema, muchos dejan sus tratamientos médicos o psicológicos, esperando a que la fe, por sí sola, resuelva todos los dramas de la existencia. En el mejor de los casos, cuando la crisis es insostenible, piden ayuda, pero las posibilidades suelen ser menores y el daño sufrido mayor. Cuando tratamos al Evangelio como una panacea, le estamos atribuyendo un poder distinto del que posee, y termina siendo peor el remedio que la enfermedad. Este sistema concibe que el eje del accionar cristiano es la obediencia, y para eso insiste en que se busque la voluntad de Dios. El problema aparece en relación a cómo se interpretan ambas directivas. Por un lado, el mensaje expresa que es deseable que cumplamos con ciertas disciplinas espirituales independientemente de la sed personal. Y, por otro lado, que debemos buscar la guía de Dios sobre qué hacer de nuestras vidas, más que de cómo vivirla. Así, las decisiones que se toman reconociendo que éstas corresponden pura y exclusivamente a los propios deseos, podrían resultar teológicamente problemáticas. Esa religión que nos inventamos dice que hacer la voluntad de Dios está directamente relacionada con seguir un camino trazado de acciones bien concretas en relación al trabajo, la vocación, la familia y el ministerio. Dios quiere que estudie esta carrera. Dios me dijo que yo tenía que casarme con esta persona. Son sentencias que a menudo justifican muchas acciones. Esto no solo resulta en un deslinde de responsabilidades, sino que logra evitar
posibles señalamientos incómodos por parte de otros. Si digo que hago tal o cual cosa porque Dios me lo ordenó o porque siento el llamado, nadie pone en tela de juicio esa decisión, mientras que si lo hago porque me gusta, se convierte en una decisión cuestionable. Un buen cristiano, por consiguiente, hace la voluntad de Dios, sabe a dónde tiene que ir y con quién, sabe qué trabajo debe conservar. Pocas veces habla de sus propios deseos, y si así lo hiciese, correría el riesgo de inquietar a algunos. Bajo esta modalidad, ser cristiano tiene la ventaja de que Dios se convierte en un padre que le dice al hijo todo lo que tiene que hacer. Si el cristiano ora lo suficiente, sabrá qué camino transitar. Este énfasis fuerte en la obediencia no implica un cambio en lo profundo, solo manda a actuar. Como esta creencia está tan fuertemente arraigada, cuando sucede una desgracia, expresamos que eso estaba en los planes de Dios, o que lo permitió por alguna razón. Dios no solo tiene un plan general, tiene un plan individual y sabe qué es lo mejor para él o ella. Para estar en la voluntad de Dios, entonces uno deberá hacer algo específico, hacer ese trabajo, servir en ese ministerio, casarse con esa persona y, por supuesto, tener hijos. Estar por fuera de este o aquel mandato o llamado particular lo dejaría a uno por fuera de la voluntad de Dios. De este modo, la mayoría de los esfuerzos del cristiano se orientan en desarrollar una suerte de espíritu detectivesco, en ser capaz de captar las señales ocultas de Dios que le dirán qué hacer con su vida. Bajo estas premisas, no es raro ver que la Biblia adquiera atributos mágicos o se convierta en una suerte de oráculo. A este cristianismo no le interesan los vínculos, su relación con los marginados o con el amor. Solo quiere que encontremos nuestro camino hacia el éxito y la felicidad, que los concilios de la época consideren, por supuesto, dentro de los cánones aceptables. A quienes no tienen esa sensibilidad para escuchar a Dios, se los señala como poco espirituales. Probablemente tendrán algún pecado oculto que no les permita escuchar a Dios. No han desarrollado lo suficiente la oración o el ayuno, o no son regulares con su diezmo. Quienes caen aplastados por esa dinámica, a menudo se deprimen o se cansan de seguir a ese Dios que parece estar a millones de kilómetros y que solo le habla con toda claridad a otras personas más importantes o más espirituales. En cuanto al vínculo con la Iglesia, el rol de la reunión de los domingos es central y decisivo para el sostenimiento de la fe. Para este modo de cristianismo, que no se congrega ese día en particular en las reuniones generales, puede ser blanco de algunas sospechas. Fácilmente puede ser rotulado como desobediente, como apartado o mirado con recelo. En términos prácticos, aquellos que no participan de estas reuniones centrales muchas veces dejan de ser tenidos en cuenta en la comunidad. Algunos argumentan que al no ir a estas reuniones no se dejan conocer, como si ese breve lapso de camaradería formal fuera suficiente para propiciar un vínculo honesto con otros. El mero acto de asistir implica directamente entrar en comunión, casi como si fuera un evento mágico. Para este modelo, congregarse y estar en comunión son términos intercambiables. Por otro lado, queda latente la idea de que el lugar de reunión tiene dentro de sí algo de sacro y que el espacio entre esas cuatro paredes merece un respeto especial. De hecho, hay quienes experimentan que no haber participado de una reunión de domingo los deja con una cierta pérdida de cobertura espiritual, como si la asiduidad o el presentismo fueran cláusulas para una póliza de seguros. A tal punto se lleva esta suerte de cultolatría, que en muchos ámbitos se estimula a quienes asisten a que se vistan con las mejores prendas que tengan, como si esto fuese a impresionar a Dios de algún modo. No se puede negar, para muchos,
Las reuniones dominicales resultan estimulantes en su propio camino de fe. Celebro eso. Pero lamentablemente, hay muchos otros que no se sienten a gusto en esos espacios y por ese motivo suelen quedar relegados de la comunidad. Tristemente, en relación al arte, la situación no es diferente. Para este sistema, el arte en su totalidad, si no es un medio para transmitir de forma explícita el mensaje proselitista, suele pasar desapercibido. De hecho, para muchos no estaría del todo bien visto el contacto con música no cristiana, ya que no sería edificante. Se tiene una mirada suspicaz de las artes en general, sobre todo si se eligen como carrera. La poesía, el cine, el teatro, la literatura, la pintura y la música son cosas de gente bohemia, que no aporta mayores beneficios productivos. Se estimula la proyección de una imagen idílica bajo el lema de dar buen testimonio y no incomodar a nadie. Parece deseable tener una linda casa, con un lindo patio, consumir literatura cristiana, preocuparse por leer la Biblia a diario y orar antes de cada comida. No tomar alcohol en exceso, no insultar, no evadir impuestos, no usar tatuajes o piercings y diezmar cada mes. No consumir ningún tipo de sustancias ilegales, ni tampoco pornografía. Este cristianismo inventado mezcla verdad con falsedad. Quiere que consideremos que fumar será totalmente inaceptable y mal visto, pero que no cuestionemos el comer en exceso o cualquier otra forma de malnutrición. No es agresivo, al menos de forma directa, y repudia todo acto relacionado con la violencia. Quienes viven cómodos bajo esta modalidad no se involucran en acciones revoltosas ni en quejas contra el gobierno, ya que suelen vivir bien por sus logros. Se manejan siempre según las normas, siempre han sido justos. Quizás miren con desdén a los que no son cristianos y viven desordenadamente. Puede que se quejen frecuentemente de la sociedad y de cómo todo ha cambiado. No sería de extrañar entonces que prevalezca un secreto desapego de las clases bajas a las que miran desde lejos, muchas veces con la idea de que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, segunda de Tesalonicenses 3:10, pero resultando en la falsa inversión de esa máxima en el que no come es porque no trabaja, culpabilizando hacia el pobre y dejándolo librado a su propia suerte, sin reconocer las profundas desigualdades en las que nuestro cómodo sistema basa su continuo éxito. En relación a ciertas minorías, se tolera a regañadientes la comunidad LGBTQ+, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, queer, más, cuando no prevalece un abierto rechazo y desprecio. No resulta poco frecuente escuchar cosas como: Brisa, él se llama Juan, yo lo voy a llamar por su nombre. Se involucran quizás en algunas actividades muy concretas de caridad, pero no logran conectarse a fondo con las realidades de otros más vulnerables. Muy probablemente voten a gobernantes de derecha o a cualquier político que enfatice sobre la ley, la obediencia y el reforzamiento de las medidas de seguridad. No sería extraño que se muestren satisfechos si hubiese más cárceles para meter presos a quienes hacen el mal. No les interesan las políticas orientadas a la ayuda, ya que piensan que cada uno es artífice de su destino, que cada uno es responsable. Bajo esa lógica, sostienen la falsa ilusión de que todos nacemos con las mismas oportunidades y capacidades. Mientras un sector muy visible de la Iglesia se manifiesta abiertamente en contra de la despenalización del aborto por medio de las redes sociales e incluso a través de numerosas marchas en la vía pública, al mismo tiempo, y por razones que aún no soy capaz de comprender, desconfía de la causa del feminismo, hace oídos sordos frente a la violencia contra la mujer, no dimensiona el horror, la frecuencia y la cotidianeidad del abuso sexual infantil, ridiculiza el drama ecológico y se queja de todo reclamo social por condiciones dignas de trabajo. Me aterra pensar que,
En un futuro no muy lejano, a ese combo ideológico en América Latina, muy probablemente se le adosen insensiblemente ideas pro guerra y pro armas. Como si esto fuera poco, en ese mismo espíritu se sostiene de manera no del todo explícita la consigna de que el rol de la mujer es secundario, un complemento del varón. Difícilmente ocupe lugares de conducción en las comunidades de fe y se refuerza continuamente su rol en torno a las tareas del hogar y al cuidado de los hijos. El machismo en la Iglesia busca legitimarse a través de numerosos medios y, en contra del espíritu del mensaje igualitario de Jesús, continúa asignándole a la mujer un lugar exclusivo de servicio, en silencio y sumisión. El modo por el cual se promueve el conocimiento de Dios me recuerda el fenómeno de la ósmosis, una difusión por el simple contacto. Se estimula a que se lea la Biblia y a que se escuchen sermones, ya que de este modo se irá asimilando automáticamente algo de valor para nuestra vida cristiana. Se observa como deseable exponerse, aún sin ningún interés, a un mensaje o un pasaje bíblico, como si hubiese en ese acto algo de sacrificial y por consiguiente valioso para ese Dios lejano. Pareciera desalentarse el conectar con la propia necesidad y que eso movilice la búsqueda. Es que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Se suele argumentar. Este es un pasaje que citamos frecuentemente despojado de su contexto, para afirmar que no podemos confiar en nada que parta de nuestros deseos o inquietudes, o para justificar una ignorancia perezosa de nuestro propio ser. En cuanto a Jesús, el panorama es poco alentador. Muchas veces queda eclipsado por el mensaje del apóstol Pablo o por el Antiguo Testamento. La figura de Jesús quizás sea más recordada en torno a su muerte y resurrección. Cristo es más objeto de admiración en cuanto al poder que se puede obtener de él que por el poder mismo de su mensaje y su obra. Un cristianismo orientado a recibir los supuestos beneficios espirituales o bendiciones, más que una búsqueda continua del seguimiento de Jesús y la obra en su reino. En ciertos sectores, Dios es promocionado como una especie de genio que cumple deseos. Dios es el que da prosperidad, y si eso no sucede, entonces algo funciona mal en nosotros. Es el Dios del éxito. En esta modalidad conviven una buena parte de conceptos del Antiguo Testamento, desprovistos de su contexto, junto con el espíritu capitalista de Occidente. Por lo general, este grupo asiste a mega iglesias, donde se predica una versión de la vida abundante, asociada sobre todo al bienestar económico, un aparente estado de calma y ausencia de sufrimiento. Es frecuente que estas personas orbiten alrededor de grandes caudillos, pastores con un aura de santidad que les demandan diezmos y grandes ofrendas. Aún más, recientemente oí de una congregación, o más bien de un pastor, que exigía, además del diezmo y las ofrendas, una suerte de voto que consistía en el compromiso de aportar un monto específico de dinero mensual. Esto con el supuesto objetivo de la expansión de la obra de Dios, con la promesa de una recompensa espiritual. Otro peaje económico disfrazado de confianza en Dios. Es cierto, podría ser una simple forma de ponerse de acuerdo para juntar fondos para un fin específico. Pero si tenemos en cuenta las dinámicas de poder, la manipulación y la vulnerabilidad espiritual, psicológica y económica de las partes involucradas, la situación se torna más siniestra. Este modo de cristianismo lamentablemente se encuentra en expansión y entre sus abanderados desfilan numerosos pastores de renombre. Bajo esta dinámica, quienes desempeñan el rol del pastorado suelen acumular un monto de poder que ahoga las voluntades. La ecuación resulta clara.
No sabemos qué hacer con nuestra vida, al mismo tiempo que la libertad nos aterra. Por consiguiente, se nos insta a escuchar la voz de Dios, o que sigamos las instrucciones de sus voceros. Ellos son los que tienen la visión, quienes marcan el pulso de lo que la Iglesia hace o deja de hacer. Se estimula así la sumisión al líder, como si éste fuese un comandante al frente de un ejército santo. Pero en algunas situaciones, la imagen no es tan grotesca. Hay quienes desde un lugar de cierta mansedumbre dirigen las voluntades como titiriteros expertos, sin necesidad de gritos o grandes ademanes. Quienes quedan envueltos bajo estas dinámicas entregan el don divino de la voluntad en manos de los que saben. Por suerte, hay quienes despiertan de ese sueño, pero lamentablemente, vender la voluntad tiene un alto costo. Bajo esa influencia, he visto personas tomar decisiones como casarse, dejar un trabajo estable o contraer deudas enormes. No es de extrañar que quienes han vivido experiencias como estas desarrollen luego y con justa razón síntomas depresivos, ansiedad problemática y una vivencia fóbica frente a toda institución religiosa, frente a toda experiencia relacionada con la fe. Lamentablemente, todo lo dicho anteriormente no es nuevo. Como bien supo leer Paul Tournier hace más de medio siglo, mientras el mundo pretende liberarse de toda regla moral o trascendente en su cultura y sus costumbres, la Iglesia se replegó sobre sí misma, perdió el sentido de lo real, habla teológica y psicológicamente sobre sentimientos y dogmas, pero no ayuda a los hombres en sus dificultades reales, puesto que ya no las conoce. Se refugió en la piedad, restringió su accionar a la prédica de la salvación. De ninguna manera quiero negar que esa sea su misión esencial, pero Dios creó el mundo material, además del mundo espiritual. El lenguaje del mundo y el lenguaje de la Iglesia se han separado tanto en sus temas como en su estilo. La Iglesia pronuncia sermones magníficos, pero la masa de los hombres no va a escucharlos, ya que los cree destinados a especialistas interesados en teología, y además porque no espera nada de ella para la solución de los problemas reales de la vida social, económica, cultural que la aquejan. La Iglesia, me decía recientemente uno de mis pacientes, está fuera de la historia. Mientras escribo este libro, el mundo está en medio de una pandemia. En este contexto, hace unos días atrás, un querido amigo, Pablo Laguibe, me enviaba un mensaje con una inquietud que puede resumir parte del espíritu que sobrevuela este segmento. En una sociedad como la nuestra, en un tiempo raro como este, ¿qué necesidades de las personas se han vuelto urgentes? A primera vista aparecen falta de dinero por no poder trabajar en el día a día, exclusión informática, desventaja escolar de los niños y niñas más pobres, hacinamiento, mayor violencia y abuso intrafamiliar, alimentación inadecuada, postergación de otras consultas médicas. ¿Qué más? Frente a todo esto, muchas iglesias rápidamente desplegaron su creatividad y sus recursos para poner en funcionamiento un moderno sistema de cultos online, con canciones, lecturas, fotos simpáticas, pensamientos alentadores y sermones a medida. ¿Era eso lo que había que reformular para seguir existiendo como iglesias? Lo que me preocupa es que no sea un error, que en la emergencia se haya querido rescatar lo que de verdad se considera central, que haya quedado a la vista lo que ya venía haciendo, el servicio desinteresado a los demás, a los que no son iglesia, como un accesorio. Algo que luce bien, pero que puede quedar para después, para tiempos mejores. Confieso que releo lo anterior y temo ser excesivamente duro.
Me formé en las entrañas de ese cristianismo y por eso lo conozco. Lo ejercí y desafortunadamente me sorprendo ejerciéndolo. Quiero ser compasivo conmigo y con quienes lo viven, y aún más con quienes lo promueven, pero no puedo andar a medias tintas con este tema. Esta crítica no está motivada por un desacuerdo teológico, sino por tomar contacto con el tendal de personas que esta maquinaria deja a su paso. Me resisto a creer que la Iglesia lastima a más personas de las que restaura, pero tengo fuertes sospechas de que esto es cierto. Se vuelve urgente dejar el cristianismo para seguir a Jesús. Ahora, ¿cómo llegamos a este cristianismo decadente? Sin duda, hay muchas razones, pero para los fines de esta obra quiero detenerme no necesariamente en razones, sino en factores que sostienen muchas de estas dinámicas. Cabe aclarar que este libro no pretende agotar el tema sobre cada una de estas críticas. Ya hay otras personas que las han abordado de forma más exhaustiva, con mayor peso y rigurosidad. Es mi intención señalarlas y resaltar lo que me parece problemático.